Federico Jiménez Los Santos, un tipo al que la vida le negó el don misterioso de la belleza, destaca porque se ha especializado en el insulto. Como los caniches, Los Santos ha ladrado con esa furia del perro protegido, amparado por los obispos, por el Partido Popular, por Vox y siempre por las élites del dinero. En su confiado quehacer ha insultado hoy a una mujer, Yolanda Díaz, cuestionando su aspecto. En verdad le ha insultado sobre todo porque es ministra de Trabajo, pero no ha cuestionado su tarea, sino que se ha referido a su belleza. Lo que demuestra que en el tarro pequeño de las esencias de Los Santos anidan ponzoñas concentradas de ira acumulada por generaciones de odiadores profesionales en España. Los Santos, al insultar a Yolanda Díaz, ha hecho lo mismo que Manuel Fraga, el fundador del Partido Popular, cuando como ministro mandó cortar el pelo a las mujeres de los mineros en huelga. Pensaba Fraga, como piensa Los Santos, que así les robaba su belleza, que así iban a estar feas e iban a perder su dignidad y el reconocimiento social. Los Santos ha insultado a la ministra Díaz con el único objetivo de intentar quitarle su dignidad y el respeto de la sociedad. Las élites, esto es, lo que conocemos como las derechas, llevan siglos haciendo eso con los subalternos. Siempre les llama feos, deformes, mal vestidos, harapientos, purulentos, malolientes. Cosas todas que tienen que ver con la pobreza y justifican su exterminio. Porque cuando existe seguridad social desaparecen los monstruos de feria de las obras de Valle Inclán. Los pobres no han tenido médicos, agua potable, comida suficiente, condiciones saludables de trabajo y por eso las élites los han señalado como diferentes a ellos. Cuando entró Podemos en el Parlamento, decían en sus medios de comunicación que el Parlamento había empezado a oler mal. Jiménez Los Santos dice que la ministra Yolanda Díaz tiene el aspecto de una moribunda. Y los golpistas de Vox, si pudieran, volverían a cortar el pelo de las mujeres de izquierda porque han afirmado que el régimen de Franco, ese que fusilaba, encarcelaba y torturaba y que cortaba el pelo a las mujeres de los mineros, era mejor que el actual gobierno del PSOE y de Unidas Podemos y por tanto, ¿cómo no regresar por esos fueros? Las derechitas, la cobarde, la valiente y la veleta, mienten todos los días con un único objetivo: intentar quitarle la dignidad a Podemos y convertirles a ojos de la sociedad en algo exterminable. Porque cuando alguien no tiene dignidad, tampoco merece vivir. Los insultos de Jiménez Los Santos son delitos de odio, que le nacieron en el franquismo, cuando ya era de derechas, yo no lo sabía, que se le multiplicaron con la ira de Aznar, que se le necrosaron con Rajoy y sus mentiras y se le han hecho metástasis con Vox y con los fascistas del PP y de Ciudadanos que le revolotean, abandonando cualquier moderación conservadora. Que le pregunte a la ensimismada Cayetana Álvarez de Toledo, al histrión de Toni Cantó, al guitarrista diestro Girauta o a esa congregación de voceros llenos de ponzoña de cada día en las tertulias y los panfletos. Están haciendo fea a España, porque estamos perdiendo la serenidad de la vida cotidiana. Los Santos envenenan a la gente que luego sale a la calle con el cuchillo entre los dientes. Están alimentando la violencia, señalando objetivos, calentando la confrontación. Decía Einstein que no es posible resolver los problemas desde el nivel de conciencia del que han surgido. Pero claro, luego estos mismos son los que no quieren que hablemos del franquismo. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. Izquierda o derecha, Estado o mercado, Coca-Cola o Pepsi-Cola, Messi o Ronaldo, papá o mamá, local o global. Más allá de esta sociedad repleta de binomios engañosos y sin futuro, existe el procomún, un sistema social que permite tomar las riendas de nuestras propias vidas ahora que parece que se nos escapa con la COVID-19. Si somos libres y creativos, ¿por qué no lo demostramos? ¿Por qué no nos inventamos instituciones justas y responsables? ¿Por qué consumir contra los demás, contra la tierra, contra las generaciones futuras? ¿Podemos emanciparnos de un sistema cruel y depredador? Solo hay que ser un poquito más desobedientes y subversivos. Silke Helfrich y David Bollier han escrito libros dignos, vivos, de las mejores guías prácticas que he leído para la construcción de un mundo mejor. Nos recuerdan que en todo lo que tiene que ver con la sociedad hay algo en común. Común viene de comunis, que es lo contrario de immunis, es decir, lo que no nos afecta. El individualismo y el mercado nos han fragmentado en millones de pedazos sueltos que solo terminamos de juntar en el mercado. Nos hemos olvidado de que somos seres humanos y que nos hablamos y que el lenguaje es común. Silke recupera un dicho del siglo XVII, cuando empezaron las protestas contra los cercamientos de bosques y tierras.
La ley encierra al hombre o mujer que roba un ganso del común, pero deja que se escape el gran ladrón que roba lo común del ganso. Silke, muchas gracias por acompañarnos aquí en la frontera. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Es un Eh, gusto. ¿Qué son los comunes? Porque eso de comunes suena un poco a comunista. Y también suena a comunión y a comunicación, porque de hecho tiene la misma raíz. Es decir, viene del latín cum y munus. Y eso te habla bastante porque te habla de que estás haciendo algo con otra gente. O sea, ya de entrada nos estamos alejando de esa idea de que yo, todo lo tengo que hacer yo misma, yo solita, ¿no? Para ser exitosa en esta sociedad. Entonces, cum, con alguien, y munus significa tarea, obligación, contribución, pero también don. O sea, estamos haciendo algo con otra gente como para cumplir con algo, como para resolver un problema y también pues recibimos. Déjame hacer de abogado del diablo, porque claro, el sentido común va en la dirección contraria de lo que planteáis en este libro. Los seres humanos somos egoístas. Bueno, yo diría que los seres humanos somos lo que la sociedad nos hace, en lo que la sociedad nos convierte. O sea, si desde pequeñito te dicen, tienes que competir con otro, tienes que tener suceso en el mercado laboral, sin realizar que si tú tienes suceso en el mercado laboral, va a ser otra persona que no lo Éxito. tiene. O sea, que estamos con, compenetrados con esa idea de que tenemos que competir porque nos concebimos como separados del otro, como que nuestra felicidad, nuestro futuro, no fuera también el futuro del otro. Entonces la idea la idea central, la idea de base de la que partimos es que somos interconectados, somos dependientes unos de los otros. Y es desde esta interdependencia que estamos concibiendo, digamos, la reestructuración de relaciones sociales, políticas, económicas y demás. Mm. Sí, y si lo tomamos en cuenta, nos vamos a convertir en algo más y algo diferente que el ser egoísta. Hay un pequeño egoísta en todos nosotros, ¿no es Mm. cierto? Pero no se trata de que si somos o no egoístas, se trata de crear las condiciones para que podamos sacar lo mejor de dentro, desde adentro, ¿no? Y entonces somos capaces de cooperar. Por ello, la tarea es de generar las condiciones para que esa cooperación se pueda dar de la mejor forma. Segunda afirmación, lo que es de todos es de nadie y por tanto está dispuesto a ser depredado. Pero esto es uno de los binomios engañosos de los que estabas hablando en la introducción, ¿no es cierto? Porque el ser de todos versus el ser de ninguno te abre ese mundo de la idea de que nos tenemos que acaparar de algo para hacernos dueño, propietario y de esta forma cuidar, ¿no? En calidad de propietario de algo. Pero en la realidad, todo el mundo, ese mundo, el universo, el pluriverso que le decimos del procomún, va de la mano con la idea de que todas las cosas en este mundo, todos los recursos que necesitamos como para reproducir nuestras vidas, también pertenecen a personas, a varias personas, nos afectan, tenemos que lidiar con ellas, custodiarlas y demás. Entonces no es el todos o ninguno, es que un grupo de gente, un grupo de personas afectadas que se hace cargo de un determinado sistema, determinados recursos y demás. Y entonces, en el procomún no se trata de que nadie se hace cargo, nadie es dueño. Se trata de corresponsabilizarse con otros de estas cosas que son la base de nuestras vidas. Me gusta mucho el recordatorio que haces de ese trabajo tan expandido de Harding, de la tragedia de los comunes, donde pone el ejemplo de cómo se depreda un prado cuando no es de nadie, cuando recuerda Hyde
la tragedia, que el nombre es falso, que en vez de la tragedia de los comunes tendría que, el ejemplo que pone Harding, haberse llamado la tragedia de los recursos de uso comunitario neoliberales no administrados y de fácil acceso a individuos egoístas que no se comunican entre sí. Déjame hacerte la tercera afirmación en mi tarea de abogado del diablo. La gente coopera solamente cuando no le queda más remedio, pero cuando le van mejor las cosas prefiere comprar lo que necesita en el mercado oficial, en un centro comercial o en Amazon. Esto es como la idea de que al origen del procomún es la miseria, la crisis, el desastre. Y es cierto que por una parte esto es parte de lo que puede originar el hacer en común, pero también hay otras formas y lo desglosamos en el libro, ¿no? Hay atracción espontánea, gente que simple y sencillamente quiere, comparte valores, quiere dirigirse hacia una misma dirección, quiere resolver un problema porque pues comparte la misma idea y puede contribuir capacidades distintas y diversas y demás. Esa es una segunda fuente del procomún, la atracción espontánea. Y una tercera fuente es simple y sencillamente el ver un problema, el tener un deseo, como por ejemplo la producción de alimentos regionales y orgánicos. Y la gente lo hace no porque comparte ese valor, sino que tiene ese mismo objetivo, esa misma idea. La gente no lo hace porque piensa igual, sino que se alinea alrededor de esa idea de producción de alimentos sanos, pensando de forma distinta, pero encontrando caminos, operaciones, actividades como para realizar una meta. Entonces hay varias fuentes y no solamente el desastre, porque si fuera nada más el desastre, pues nuestra teoría de transición no tendríamos por qué trabajar en esa idea de transición que planteamos en el libro, que es que aprendamos a pensar como commoners y apropiémonos de las herramientas que necesitamos como para ponerlo en práctica. Y de esa forma lo practicamos y nos convertimos en personas distintas. Porque también esa idea de pensar en categorías del procomún también nos transforma a nosotros mismos. Y entonces también eso de transformarnos a nosotros mismos como seres humanos también es una fuente de procomún, porque tiene que sentirse, ¿no? Tienes que sentir esa resonancia de que, la cooperación también convierte la forma de cómo interactúo con otra gente, la forma de cómo yo puedo contribuir a algo, la forma de cómo se resuelven problemas y demás, y transforma la economía como tal. Y entonces eso también puede convertirse, nada más iniciarlo y hacerlo también puede convertirse en una fuente del procomún. Las alternativas, como por ejemplo la del procomún o por lo general las alternativas al sistema capitalista de mercado, solamente se dan en niveles bajos de complejidad. Pero cuando quieres hacer algo más complejo como una red wifi, hay que ir a las grandes compañías. Mira, Juan Carlos, yo creo que el mundo neoliberal, el mercado Estado tal como lo tenemos enfrente, la gobernanza internacional que estamos viviendo nos demuestra de que en el fondo hay unas cuantas pocas ideas o patrones que le llamamos, ¿no? Que se inscriben en la forma de hacer economía, en la forma de construir instituciones, en la forma de implementar políticas. Así que yo estoy convencida de que si cambiamos algunas de esas ideas base, de estos patrones, de un enfoque mercantilista, capitalista hacia un enfoque del procomún, también vamos a como cambiar el diseño de todas nuestras instituciones y de nuestra economía. Por darte un ejemplo, ¿no? Los tratados internacionales contra las emisiones CO2, ¿no?
se basan en la idea de que hay que poner una, ¿cómo se dice? Un tope de cantidad de emisiones y a partir de ahí eh, comprar y vender los derechos de emisiones, ¿no es cierto? Y entonces, eso es una combinación de que ponemos un tope, un límite total, y a partir de ahí el mercado lo arregla todo. Es una idea basada en el mercado que se inscribe en las instituciones de la gobernanza. Si hacemos lo mismo e inscribimos una idea distinta, que sería, ponemos el mismo tope, pero luego compartimos, negociamos de cómo repartimos los derechos de emisiones entre todos los que tienen derecho a ello, vamos a tener otros resultados y un otro diseño de las instituciones de gobernanza. Es decir, lo que te estoy diciendo, que no es un rollo, no es un asunto de que grande o pequeño, poco complejo o muy complejo, encuentros personales o impersonales, porque pues implica mucha gente. Es un asunto del diseño y de cuáles son las ideas bases, los patrones que inscribimos en las instituciones de gobernanza. La división del trabajo, tal cual existe en nuestras sociedades, es más eficiente. Yo hago mi trabajo y lo demás lo compro con el dinero que obtengo por mi trabajo y no tengo por qué estar preocupado por otras cosas como, por ejemplo, una cosecha. Eso para mí es muy típico de analizar algo que es muy complejo con un solo criterio, desde un solo enfoque, que en este caso sería la eficiencia, ¿no? Pero si hago mi trabajo, hago siempre el mismo trabajo, lo hago mejor y mejor y mejor y más rápido y más rápido y más rápido y más eficiente y más eficiente y más eficiente, también me convierte en un ser como bastante unifocal. Es decir, ¿qué tal si agrego otros criterios? Por ejemplo, ¿cuáles son todas las capacidades, las capacidades, las oportunidades que tendría si yo aprendería muchísimas cosas? Si yo, por ejemplo, haría 10 horas por semana una cosa, 10 horas por semana otra cosa y 10 horas por semana nada de eso porque reduzco mis horas laborales en el mercado y contribuyo al pro común. Podría de esta forma aprender más, interactuar más, tal vez sentirme parte de algo que es más grande que yo y demás. Entonces, la eficiencia nunca puede ser el único criterio como para evaluar una situación. En esa dirección, la libertad, claro, interdependiente, es decir, la libertad en relación con los demás, termina robándome mi propia libertad. El libro, no es por gusto que el libro se llama Libre, Digno y Vivo, ¿no? El poder subversivo de los comunes. Porque yo creo que una de las más grandes aportaciones al debate político y social es que tenemos que hacer propósitos que vinculan la idea de la libertad con la idea de la justicia, de la equidad y con la idea de la sustentabilidad y de la reproducción de la vida por la vida misma. Es decir, no podemos, si creamos comunes que nos hacen sentir menos libres, no son lo suficientemente buenos. Eso es una respuesta, una parte de la respuesta. La otra parte de la respuesta es, esa afirmación que estás haciendo es una afirmación que se basa en la idea donde la libertad se concibe a partir del individuo aislado del otro. A partir de una idea del ser humano que esté desconectado, separado de los demás. Entonces, en el momento que realices que la idea de libertad tiene que basarse en la idea de ser interconectado y que tu libertad se relaciona directamente con la mía y que yo puedo realizar que la calidad de la vida de los demás tiene que ver algo con mi calidad de vida y con mi libertad, y entonces en ese momento vas a tener que cambiar la idea, la visión, la concepción de la idea de la libertad y realizar que hay otras muchas libertades que podamos como
hacer emerger. Una vez, en una discusión con un liberal en España, Juan Ramón Rayo me dijo: yo no tengo por qué hacerme cargo de tus genes defectuosos. Es decir, que si yo nacía más tonto que él, más débil que él, menos espabilado que él, ¿por qué tenía él que cuidar con la carga que yo le suponía? Muy bien, muy bien. Pero eso simple y llanamente significa de que yo no me preocupo por el mero hecho de que los seres humanos vivimos en sociedades y tenemos que convivir, encontrar formas de convivir, encontrar formas que llamamos, que solemos llamar un contrato social. Y entonces es cierto que el origen de esa idea de los comunes ciertamente es la idea de un contrato social basado en la idea del respeto, de la equidad, de dejar a nadie atrás y demás. Y son estas viejas prácticas que siempre han existido en el mundo, ¿no? Los comunes, los procomunes son como más viejos que el capitalismo y van a persistir en el futuro porque estamos conviviendo y en cuanto exista gente que dice, yo no quiero hacerme feliz pisando sobre tu suerte, a tus cuestas y demás, sino que yo te tomo en cuenta, eso sí, ciertamente es la base de la convivencia y de la construcción de sociedades más justas y más libres. Entonces, esa respuesta que te dio el Señor significa, pues, renunciemos al contrato social y no me parece aceptable. Bueno, la idea de fondo es que en lo que tú planteas, todos los seres humanos somos iguales en dignidad, mientras que en su planteamiento los que son menos eficientes pues, tienen menos derecho a la dignidad, en todo caso a la Somos caridad. iguales en dignidad y diversos en pensamiento, capacidades y demás. Exactamente. Déjame insistir, es muy cansado estar interactuando con mucha gente todo el rato, ¿no? Yo prefiero pagar a los políticos para que hagan política, pagar a los campesinos para que cosechen, pagar a los profesores para que enseñen. Mire, la idea de procomún no significa que todo el mundo haga todo y que cada quien cocine su propio plato y haga su propio pan, ¿no? No se trata de eso. Ciertamente hay también en todos los ejemplos, y son ejemplos bastante complejos de los que contamos en el libro, ¿no? Que involucran a 70.000 personas, que producen para 300.000 personas, como es el caso de Circos de Sola en Venezuela, que autoorganizan uno puede decir, autogestionan un supermercado, como es el caso de Brooklyn y demás. Entonces hay división de trabajo. Esa es la primera cosa, ¿no? Pero la forma de cómo se organiza el trabajo, la forma de cómo fluyen los recursos, inclusive el dinero, dentro de estos sistemas procomunes, es distinta y se rige por lógicas distintas que, que esa lógica que domina el mercado de que yo solamente recibo algo, yo solamente merezco algo si yo contribuyo. En la realidad, si yo contribuyo la misma cantidad. En la realidad es una idea que bastante luterana, diría yo, ¿no? O sea, como acabamos de decir, se basa en la idea de que como seres humanos somos iguales en dignidad. Como seres humanos podemos contribuir a algo, pero a partir de ahí reconocemos de que hay diferencias en oportunidades, capacidades, posibilidades y demás, y entonces ahí se abre el espacio de negociación. ¿Qué es que quiero realmente contribuir y qué es que puedo realmente contribuir? Y vamos a encontrar formas en el momento que lo estamos discutiendo y que no dependa nada más del del mercado laboral o dependa de un examen o de una calificación o del juicio de ciertas formas que altas en la jerarquía. Entonces, yo creo que
hay que insistir en que es un espacio con división de trabajo, pero la forma de cómo se organiza y se da, se negocia entre todos los que participan y están afectados. Voy a ir corriendo porque te quiero preguntar sobre muchos sentidos comunes y se nos va a gastar ya el tiempo. ¿Por qué voy a hablar con mis vecinos si puede resolver nuestros conflictos la policía o los jueces? Porque creo que lo que más nos hace falta, cuanto menos aquí en Alemania y mucho más en este momento de crisis de COVID-19, es cohesión social. Y es la mera capacidad de comunicarnos, de conectarnos, de sentir que de cierta forma estamos todos en el mismo barco. No hay nada más eficiente que el mercado capitalista porque premia la eficiencia y castiga la ineficiencia y por tanto permite escoger constantemente lo mejor para el conjunto. El mercado capitalista es bastante eficiente en arruinar la base de nuestra economía y de nuestras vidas. Pero el mercado capitalista, por esa capacidad que tiene de rechazar lo que no funciona, termina por hacer una selección natural que termina por beneficiar al conjunto. Si aceptamos ese argumento, lo que aceptamos es que en nuestras sociedades no somos nosotros los seres humanos los que tomamos conscientemente las decisiones, sino que aceptamos que sea una dichosa ley, ¿cómo se dice? Un algoritmo, una lógica. Y creo que rechazar esa idea y aceptar que somos nosotros los que tenemos que responsabilizarnos de cómo organizamos el flujo de recursos y de cómo gastamos también nuestra energía social, es responsabilizarse con nuestras vidas y con el futuro. Pero déjame que insista, no correr el riesgo el procomún de apostar por cosas ineficientes. Si entiendes por ineficiente que produzco menos por unidad de tiempo, sí. Pero si en ese mismo momento tomas en cuenta de que cada procomún es multifuncional, porque a la hora de producir cosas, también coproduce relaciones sociales, también coproduce el stewardship. ¿Cómo se dice stewardship en español? Confianza. El cuidado, ¿no? Cuidado, de los sí. recursos naturales y también coproduce, y quizás eso es lo que más atracción tiene, también coproduce sentido. El pertenecer a algo, el sentirse útil, el sentir de que uno mismo tiene un impacto en la vida misma y en cómo organizamos la vida, un impacto y deja una huella en ese mundo. Entonces, si tomas en cuenta toda esa coproducción, se evanece el argumento de la eficiencia. La mejor forma de salvar a la naturaleza es convertirla en una mercancía. Hay un dicho que dice en España: el ojo del amo engorda al ganado. Es decir, que cuando el amo está atento, ¿no? Y no delega, sino que está atento, el ganado, las vacas, los cerdos, engordan Imagínate más. qué bonito, imagínate qué bonito, porque si lo tomamos como muy en serio ese dicho, pues en el procomún tendrías vacas mucho más gordas porque tendrías muchos amos a la vez. Hay gente que se arriesga y por eso tiene derecho a ganar más. En una sociedad donde organizas el riesgo de esta forma, esa podría ser una conclusión. Pero parte de estos patrones de los que hablamos en los procomunes en el procomún es precisamente de que podemos correr un riesgo conjuntamente y tomar el riesgo y compartir el riesgo conjuntamente. Y eso te cambia todo, porque si ves cómo se organizan las agriculturas solidarias, las agriculturas basadas en la comunidad, cuanto menos en Alemania, lo que hacen es
antes de que la producción inicie, comparten el riesgo de la producción. Y al hacerlo, eso significa de que no solamente le dan seguridad a la persona que está produciendo los alimentos y las verduras, sino que también en un momento de desastre y demás, entonces a lo mejor van a tener algo menos de verdura. En otro momento, cuando haya mucha lluvia, un buen clima y demás, a lo mejor van a tener más productos. Esto lo que quiere decir que a la hora de compartir el riesgo antes de la producción, al inicio, elimina de cierta forma la idea de los precios definidos por los mercados, porque simplemente contribuyen a la producción, comparten el riesgo y luego también comparten la cosecha. Y te puedes imaginar una economía donde ya no hay precio de mercado y donde la misma idea de la, ¿cómo se dice? De la mercancía desaparece porque la forma de cómo se organizan los flujos del dinero y la distribución de los productos es distinta y no se puede describir con las categorías de la economía neoclásica que conocemos. Casi para terminar, lo más telegráficamente que puedas. Si no existen liderazgos, no hay posibilidad de ponernos de acuerdo ni somos capaces de juntarnos. Yo creo que no se trata de, es otro de estos binomios engañosos de liderazgo sí o no. Se trata de cierta calidad de liderazgos. Se trata de liderazgos que sean capaces de abrir espacios de comunicación y realmente cuidar y velar por la participación de todos los demás y por el respeto a los intereses y necesidades de todos los que hacen parte de un procomún. Si no fuera por las inversiones privadas de los laboratorios, no tendríamos la vacuna contra la COVID-19. Y si no fuera por la financiación pública, no tendríamos los mismos resultados. ¿No corre el riesgo el Procomún de invitar a que te refugies en pequeños nichos y dejes la lógica del conjunto a otros entes como el Estado o las multinacionales y tú te quedas escondido en tu pequeño mundo más bonito pero desentendido del conjunto? Lo que tratamos de explicar en el libro, de que, o cuanto menos esa es mi convicción, de que tú puedes acercarte al mundo con una perspectiva, con unas lentes, ¿no? Del procomún. Y entonces, cuando veas al mundo con estas lentes puestas, te vas a dar cuenta que puedes transformar no solamente los pequeños espacios, los pequeños refugios, sino, como decía antes, el diseño de todas las instituciones que rigen nuestras vidas, políticas y economías. Es decir, para mí el procomún no tiene que ver con pequeño y refugio y intercambio y plática entre personas que se conocen, sino que tiene que ver con inscribir otras lógicas distintas a toda escala, micro, meso y macro. ¿Se puede aplicar el Procomún a los partidos políticos? No. Se podría, pero en el momento que lo harían, tendrían que cambiar su lógica institucional de tal forma que la política deje de concebirse como yo lucho contra el enemigo. ¿Y al Estado? ¿Se puede aplicar el Procomún al Estado nacional? Si tienes una idea del Estado, que sería la mía, de que no se trata de el Estado como un ente, ¿no? Definitiva, sino que un approach, como diríamos, relacional al Estado, compuesto de distintas relaciones internas y externas que también pueden reconfigurarse en una lógica del procomún, entonces sería como apropiarnos del Estado desde esta perspectiva. Sería muy útil reflexionar sobre las funciones que el Estado tiene en ese instante y traducirlo a una lógica del procomún y decir, ¿cómo podríamos
Por ejemplo, tener un Estado que funcione para el procomún de tal forma como funcione para las corporaciones. ¿Cómo podríamos tener un Estado que genera las condiciones de actuación de tal forma que hacer un procomún es tan sencillo como ir al supermercado y comprar cosas? Yo creo que eso es perfectamente posible. En un minuto, volvemos al comienzo. La escasez es real en un mundo que es finito y todos queremos la mejor parte. ¿No estamos condenados a pelearnos, Silke? Estamos condenados a pelearnos si nadie nos enseña y si nosotros no usamos nuestras cabezas y nuestros corazones como aprender a cooperar. Porque, repito, no se trata de que si los seres humanos son egoístas o altruistas, si quieren cooperar o no quieren cooperar. Se trata de generar las condiciones para que la cooperación sea posible y se trata de aprender las herramientas y practicarlas de tal forma que sepamos cómo hacerlo. Porque una cosa es cierta, o sea, al inicio te puede parecer una cosa como muy compleja, muchas ideas nuevas, mucha plática, mucho tiempo que se requiere como para meterse en este mundo, pero cuando lo hayas hecho 5 veces te parece lo más normal, porque de hecho el procomún es lo más normal. Y en todas las culturas y en todos los tiempos de nuestra especie. Silke Hellrich, Libres, Dignos, Vivos, uno de los libros más luminosos para inventarnos este mundo alternativo desde la dignidad del ser humano. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí hoy en la frontera, Silke. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Hasta pronto. Chao. Gracias. Buenas noches, Juan Carlos. Vamos a llamarlo así, tweet superventas de la semana. Ya sabes que a mí no me gusta darme importancia, con miles de likes y de retweets y centenares de miles de visitas. Decía lo siguiente el texto, ¿no? Mucho más preocupantes que los militares retirados son los civiles en activo. A través de una lluvia fina de odio radiofónica con Herrera llamando ISIS a Illa, Sánchez, Iglesias y Simón, esta gente está creando el caldo de cultivo para que pase algo que evidentemente ya está empezando a pasar con estos chats, ¿no? Y si el tuit ha tenido tanta difusión, yo creo que es porque ha abierto los ojos a bastantes comentaristas políticos que se habían quedado solamente en los 4 vejestorios del chat. 4 o 400, como prefieras, el número en el fondo da igual. Lo importante es que no tienen acceso a las armas, al acorazado Brunete. Son, si me permites, un puñado de impotentes, ¿no? ¡Por España! ¡Viva España! ¡Viva! Los vejestorios retirados son el triste efecto de lo que está pasando en España. Y la causa son estos, vamos a llamarlos así, golpistas radiofónicos. Entre los más preclaros está naturalmente Carlos Herrera y Federico Jiménez Los Santos, o si prefieres, Queipo de Herrera y Federico Millán Astray. Yo te confieso, Juan Carlos, que oigo a diario un ratito de Herrera por la mañana. Y lo oigo por placer. O sea, aunque no tuviera que hacer comentarios políticos aquí, en TV3 o en A Vivir, yo creo que lo oiría igualmente, fíjate, porque me gusta ver cómo le jode a Herrera que gobierne la coalición, ¿no? Y no el majadero de Pablo Casado. Me gusta oír cómo se reconcome de rabia en antena porque le van a subir los impuestos, claro que sí. Y libo como una abejita glotona la desesperación que le produce que Bildu o Esquerra o todos los partidos que le tocan los huevos, ¿no?, hagan uso de lo que limpiamente han ganado las elecciones, que es la capacidad para votar en el Congreso. Digamos que por la mañana mi casa se convierte directamente en los autos locos. Herrera es pierno doy una y yo me convierto en el perro patán que con esa risa asmática celebra los fracasos del ex de Mariló Montero. Fracasos, Juan Carlos, que van más allá de lo político, porque te recuerdo que en el último EGM Herrera ha tenido que soportar una doble humillación. ¿Qué digo doble? Triple humillación. En abril sacó anuncios, ¿te acuerdas? Que ya había ganado la SER, ¿no? Ya era líder, ¿no? Y en el EGM de ahora se ha encontrado con que está a 1 millón de oyentes por abajo de Ángel Barceló. O sea, no son los que no ha ganado, sino que ya sabe él que nunca va a ganar, ¿no? Es imposible. La segunda humillación
es que una de las razones de la debacle que ha tenido en Antena es que le ha pasado igual que al PP, o sea, igual que a Abascal le come la merienda a Pablo Casado, Los Santos está subiendo como la espuma en su radio de mierda a costa de Herrera, o sea, se están despedazando entre ellos. O sea, que en el Congreso tenemos el trifachito y en la radio el bifachito. Es como para pedir exilio en Somalia. O sea, la situación de Somalia me parece placentera. Y la tercera humillación, naturalmente, es que A Vivir que son 2 días ha subido tanto los fines de semana, con 350.000 oyentes solamente los domingos, que Herrera empieza a notar el aliento de Javier del Pino en la nuca, ¿no? Porque Pino está solo a 200.000 oyentes. O sea, tú imagínate qué humillación para el rey de las ondas, ¿no? Este que empieza así por la mañana, muy viril, pero en pecho, ¿no? Que le pudiera alcanzar un programa de fin de semana. Yo creo que ahí sí que se tendría que ir a Somalia. O sea, no se fue como había prometido cuando Podemos entró en el gobierno, pero yo creo que si A Vivir le alcanza, de Somalia ya no lo salva ni Cristo, ¿no? Si lo admiten allí, ¿no? Porque, oye, los somalíes son un pueblo digno que no acepta indeseables. Vamos a ver cómo entra en Somalia, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué está pasando con todos estos militares? Vamos a hablar un poco de la Constitución, que para eso estamos en la semana de la Constitución, ¿no? ¿Cuál es la esencia del problema de convivencia en España, el problema político en España? Que tenemos una derecha que no es democrática. ¿Y qué quiere decir una derecha no democrática? Pues una derecha para la que la Constitución, nuestra Constitución española, es, como decía Franco, un convencionalismo legal. En el año 51 la CBI se le hizo una entrevista a Franco en El Pardo para blanquear al dictador, porque los Estados Unidos, en plena Guerra Fría, necesitaban colocar las bases militares que nos colocaron en España, ¿no? Pero claro, a la opinión pública americana, después de años de dejar de lado a Franco, había que venderle que este tío no era un asesino, ¿no? Que se había cepillado a 50.000 opositores solamente en la posguerra. Y Franco, con 2 cojones, con su voz eunucoide y ceceante, les dijo a los americanos que en España no había habido una rebelión militar que llevó luego a la guerra civil, ¿no? Que en España había habido una elección generacional, España tiene presente un dilema: respetar los convencionalismos legales y perecer, o salvar a la nación saltando por encima de ellos. Nuestra generación prefirió esto último sin que ello fuera en detrimento de la libertad, en fin, patatín, patatán. Esto le soltó su excrescencia a la CBS. ¡Viva España! Claro, la Constitución para el facha español sigue siendo eso mismo que dijo Franco en el 51, un convencionalismo legal. Si se la invoca para lo que el facha no quiere, pues es un papel, ¿no? Se salta por encima de ello. No se renueva el Consejo del Poder Judicial, o, por ejemplo, no se aplica el artículo 6, no se respeta el artículo 6. ¿Qué dice este artículo? Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. O sea que Bildu, Esquerra, no son simplemente legales, ¿no? Estos partidos que les joden a los Santos y Herrera no son simplemente legales en nuestro ordenamiento jurídico, son fundamentales. ¿Y qué pasa ahora? Que aprobados los presupuestos, a la caverna mediática ya se le van a hacer muy largos estos años que quedan hasta las elecciones, ¿no? Sobre todo porque esta gente, querido Juan Carlos, está mirando continuamente el reloj. Y estar mirando continuamente el reloj es muy jodido. Tic-tac, tic-tac. No se acaba nunca si miras el reloj. Tic-tac, tic-tac. Buenas noches, Juan Carlos. Me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra, Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Hoy vamos a hablar del trabajo doméstico. En realidad, desde las propuestas de la economía feminista, nos gusta más llamarlo trabajo reproductivo. Y viene siendo todas las actividades orientadas a satisfacer las necesidades de cuidado de las personas y las tareas domésticas. En principio, su principal escenario es el hogar, la casa, pero no necesariamente. Incluye las actividades de gestión, relación, mantenimiento, cuidado, planificación. Básicamente, el trabajo reproductivo es todo el trabajo que es necesario hacer para reproducir la vida humana, es decir, para que sobrevivamos y a poder ser que vivamos bien. Está muy relacionado con el cuidado e históricamente es un trabajo que se nos ha asignado a las mujeres. Ay, chica, pues claro, pues es que a nosotras se nos da mejor. Somos más de cuidar, de las cositas de casa.
Efectivamente hay quien cree que esto tiene algo que ver con la naturaleza de las mujeres, pero evidentemente eso es una construcción patriarcal. Beatriz Gimeno nos explica que el trabajo doméstico, tal y como lo entendemos, no ha existido siempre, ni se ha considerado siempre que fuera una tarea de las mujeres. En realidad tiene que ver con la polarización extrema del género que se llevó a cabo a partir del siglo XV y con la idea capitalista de vincular la idea de trabajo a la producción de bienes materiales, que esto se da a partir del siglo XVIII. Hasta entonces, la vinculación de las mujeres a la reproducción material se consideraba tan importante como la de los hombres. O sea, que esto de que nosotras nos encargáramos de la casa no ha sido siempre así. Yo pensaba que nosotras limpiábamos la caverna y ellos salían a cazar. El patriarcado se ha encargado de generarnos cualquier tipo de relatos con tal de que pensemos no solo que el trabajo reproductivo es nuestra responsabilidad, sino que tenemos que hacerlo gratis. El capitalismo, como necesitaba explotar a la clase trabajadora, inventó el salario, pero como necesitaba explotar doblemente a quienes garantizaban la supervivencia y el cuidado de esa clase trabajadora, para nosotras inventó el amor. Por eso hacemos el 89% del trabajo gratuito de cuidados, por amor. Por eso nos encargamos de la elaboración del 90% de los alimentos, por amor. Por eso 9 de cada 10 personas cuidadoras gratuitas de personas dependientes son mujeres, por amor. Como a muchas mujeres no les da el amor suficiente ni la vida tampoco para encargarse de su trabajo remunerado en el mercado laboral y además del trabajo reproductivo de manera gratuita, el capitalismo ha propuesto una solución, la subcontratación del trabajo doméstico. Pero como es una tarea históricamente asignada a las mujeres y como por definición el capitalismo es incompatible con la vida y por eso el único trabajo verdaderamente imprescindible, que sería garantizar el sostenimiento de la vida, no lo valora, lo desprecia, lo considera o no trabajo o un trabajo de segunda, resulta que quienes realizan el trabajo doméstico de manera remunerada en las casas de otras son en su aplastante mayoría mujeres y lo hacen en condiciones laborales que pueden considerarse indignas. Tanto que resulta que las trabajadoras de hogar son el único sector profesional que está fuera del régimen general de la Seguridad Social. Tienen el régimen especial de las empleadas de hogar y no tienen convenio colectivo, ni derecho a sindicalización, ni a la huelga, ni al paro. Es decir, no tienen ni los derechos laborales básicos que tenemos el resto de la clase trabajadora. ¿En qué clase de sistema estamos intentando sobrevivir si el trabajo de cuidar la vida se hace en condiciones de esclavitud? ¿Qué clase de solución feminista al trabajo de cuidados es subcontratarlo a otras mujeres en condiciones de explotación? ¿Y no será que estamos contratando a otras mujeres para que hagan la parte del trabajo de la que no se responsabilizan los hombres? El cuidado de las vidas dignas de ser vividas tiene que ser una corresponsabilidad de las instituciones públicas y de todas las personas. Y hay que hacerlo en condiciones de equidad y con todos los derechos laborales garantizados. Y si no, nos plantamos y dejamos de cuidar. A ver qué pasa. Hoy os dejamos con una frase de Engels, probablemente inspirada por Meribán. En la familia, el hombre es el burgués y la mujer representa al proletariado. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. Me gusta ser una zorra. Las monarquías nacen de la noche oscura de los tiempos, como oscuros son los orígenes de la fortuna de los reyes. Los reyes no suelen tener empresas. ¿Por qué? Pues porque su empresa siempre es su país. Hacen y deshacen, que para eso son reyes, en nombre de la historia. A los Romanov los fusilaron en Rusia y algún Borbón fue guillotinado en Francia. No han vuelto por aquellos países. España es especialista en restaurar a los Borbones. Cuando crees que eres un monarca de Arabia Saudí, aunque lo seas de España, te pasa como le pasa al emérito, que no ha calculado que la existencia de Podemos había puesto fin a su derecho de pernada económica. Pero al emérito, súbditos siguen sin faltarle. Al rey Juan Carlos I, el regularizado, le ha salido una defensora que estudió periodismo y actualmente ocupa un cargo institucional muy importante. Really important. No os hagáis ilusiones, no es Leticia. Bastante tiene ella con sustituir a Felipe VI cuando se pilla COVID-19 con sus amistades y tiene que pasar sus confinamientos. Tampoco es Ana Rosa Quintana, mi buena amiga, que a pesar de ser también periodista y muy monárquica, su título de Reina de las Mañanas y reciente musa de la política no computa como grande de España. Pues si no es ni Leticia, ni Ana Rosa, ni Belén Esteban, por motivos académicos obvios, ¿quién será? Pero no todos somos iguales ante la ley.
Y le voy a decir otra cosa, el rey don Juan Carlos no es como usted, ni muchísimo menos. Vuelve la España de usted no sabe con quién está hablando. En fin, que como puede compararse a un hombre elegido por Dios y por Franco, por cuyas venas corre sangre azul con destellos dorados, con un simple representante de los ciudadanos. ¿Podemos acaso comparar una fortuna de millones de euros en Suiza con aquella gallina que robó el maldito Lute? Evidentemente, pues no. Aún hay clases, que diría el señorito Iván Espinosa de los Monteros. Quien haya estudiado un poco se acordará de la pirámide social que rige en España desde la Edad Media. En la parte más baja, los siervos y los pobres labradores, vamos, los que curran para que los demás coman. Más arriba, artesanos, ricos labradores, soldados, nobleza baja, nobleza alta, clero, así hasta llegar a la parte de arriba donde está el rey and his family. Es decir, ahí incluimos a Froilán, por supuesto, y a Victoria Federica, aunque no aparezcan en esta vetusta infografía. Hay que reconocer también que los curas han prosperado, que dedican a Rouco Varela, aquel de la reformilla de unos cuantos cientos miles de euros al lado de la Almudena. Esta es la escala social que sigue defendiendo el Partido Popular y Vox, y lunes, miércoles y viernes también Ciudadanos. Eso de que todos somos iguales ante la ley es que es el típico chiste de cuñado de Navidad. La justicia es igual para todos. Pobre emérito, pobre emérito. Hasta los que le defienden le dejan en evidencia. ¿Y entonces en qué quedamos? ¿Defendemos la Constitución de 1978 o nos quedamos con las 7 partidas de Alfonso X el Sabio? ¿Abascal se inclinaría por el antiguo monarca de Castilla y León? Seguro. Es lo que tiene descender del mismísimo don Pelayo. Que todo es mentira, pero ¿y lo que viste? En fin, ¿que somos todos iguales ante la ley, sí o no? Un día defiendes la Carta Magna y al siguiente te ciscas en el artículo 14, que ¿quién coño lo puso ahí sino comunistas bolivarianos? En fin, ese artículo que dice los españoles son iguales ante la ley. Pero constitucionalistas del PP, pónganse ustedes de acuerdo porque así no hay manera de acertar al conejo. En fin, que ahí lo dejo. Señoría, no hay más preguntas. Y como me dijo un general retirado el otro día, todos estos que vienen de la democracia, en fin, vienen de la democracia que nos proporcionó Franco. Pues eso, que hasta mañana, desobedientes.